Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase que trata acerca de los derivados funcionales de los ácidos carboxílicos. Eh, Vamos a ir entrando en materia. Recordarán cuál es la estructura de un ácido carboxílico. Bueno, que se forma por el carbono carbonilo y tiene un grupo oxidrilo. Bueno, este grupo oxidrilo del grupo carboxilo puede ser sustituido por algunos radicales. Esos radicales puede ser un halógeno, en este caso, un carboxilato, un alcóxido o un grupo amino. Al ocurrir esto, se producen algunos compuestos que conocemos como los derivados funcionales de los ácidos carboxílicos. Si lo que llega es un halógeno. Recordemos que los halógenos son los elementos de la familia 7A, flúor, cloro, bromo, yodo. Pueden llegar ellos, pero el más importante es el cloro. Vamos a observarlo en algunos ejemplos. Y bueno, si llega un carboxilato, vamos a obtener un anhídrido. Si llega un alcóxido, un éster, y si llega un grupo amino, vamos a obtener una amida, que estas amidas pueden ser primarias, secundarias o no sustituidas también. Bueno, aquí tenemos este cuadro, el cual nos representa muy bien cuál es la formación de los derivados funcionales de los ácidos carboxílicos dependiendo de cuál es el radical que llega a sustituir al grupo oxidrilo. Es importante que aprendamos, que reconozcamos cuáles son las fórmulas generales de los derivados de ácidos carboxílicos. Este cuadro es muy representativo y nos da a conocer cuáles son esas fórmulas. Tenemos a los haluros de ácido, donde X va a ser un halógeno. Tenemos a los anhídridos de acilo, también conocidos como anhídridos de ácido. Si se fijan, se conforman por dos ácidos carboxílicos. ¿Se fijan? Y tenemos a las amidas, en el cual el grupo H ha sido sustituido por el grupo amino y de este lado un éster. ¿Se fijan? Bueno, es muy importante que observemos las estructuras, las fórmulas generales de estos compuestos, ya que de ello depende que comprendamos también todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en cada una de ellas. En realidad es algo sencillo, no es algo complejo. Lo que hay que tener en cuenta siempre es cuál es el catalizador que vamos a estar utilizando y cuál es el otro compuesto con el cual va a reaccionar cada uno de los derivados de ácidos carboxílicos. En relación a los haluros de ácido, los más importantes son los cloruros. Vamos a observar que cuando tenemos un ácido carboxílico, lo que necesitamos es cloruro de tionilo para formar el cloruro de ácido. El cloruro de ácido es, dentro de los haluros, los más reactivos, por eso menciono que son los más importantes dentro de este grupo. Si ustedes se fijan en esta reacción de acá, para tener un fluoruro de ácido, lo que se hace reaccionar es un cloruro de ácido. ¿Se fijan? Bueno, pero también existen los bromuros de ácido carboxílico
y los ioduros de ácido carboxílico. Algunas reacciones químicas que llevan a cabo, vemos el primer ejemplo, que pueden reaccionar con aminas para formar amidas. Aquí lo que va a ocurrir es que este cloro se va a unir con este hidrógeno y el grupo amino, que en este caso es una amina sustituida, viene a unirse de este lado, ¿sale? Donde estaba el cloro. Y de esta manera se forma el cloruro de hidrógeno más la amida. Los haluros de ácido, el cloruro en particular, se puede reducir. ¿Quién va a ser ese agente reductor? Pues bueno, el más famoso de todos es el tetrahidruro de litio y aluminio, y esta reacción se lleva a cabo en medio ácido y nos va a producir primeramente un aldehído. Si la reacción continúa, nos va a producir un alcohol. De igual manera, los cloruros de ácido se pueden reaccionar con reactivos de Grignard para darnos lugar a alcoholes terciarios. ¿Se fijan? Este carbono terciario, en el cual tenemos un grupo H, es un alcohol terciario. Esta imagen es muy prácticamente pues nos resume cuáles son los principales productos que se obtienen al reaccionar un cloruro de ácido con, en este caso, una sal de ácido carboxílico. Cuando esto ocurre, nos va a producir un anhídrido más cloruro de sodio. Cuando un cloruro de ácido reacciona con un alcohol, se obtiene el éster. ¿Se fijan? En este caso, lo que ocurre es que este cloro es sustituido por este grupo alcóxido de aquí, el oxígeno con el radical alquilo, y este hidrógeno se une al cloro para producir cloruro de hidrógeno y bueno, el éster. En este caso, cuando el cloruro de ácido reacciona con un amoníaco, nos va a producir una amida. Recordemos que en este caso, esta amida es una amida no sustituida, pero puede ocurrir que este amoníaco, que en realidad es un nitrógeno con 3 hidrógenos, pues puede pasar que uno de los hidrógenos sea sustituido por un radical alquilo, como es este caso, que es una amina primaria, y entonces nos va a dar como resultado una amida N sustituida. Cuando tenemos una amina secundaria o amina NN sustituida, nos va a dar como resultado una amida NN sustituida. Veamos algunos ejemplos de estas reacciones químicas. Tenemos en el primero al cloruro de ácido más la sal de ácido. Decíamos que nos va a producir un anhídrido. Este anhídrido es asimétrico. ¿Por qué? Porque está formado por dos ácidos carboxílicos que no tienen la misma cantidad de átomos de carbono, que no son iguales. Entonces, bueno, es el cloruro de butanoilo más el hexanoato de sodio. Nos va a producir el anhídrido butanoico hexanoico. Observen que en la nomenclatura vamos a poner por orden alfabético
los ácidos carboxílicos de los cuales provenga este anhídrido, más cloruro de sodio. En este otro ejemplo vemos cómo se obtiene un anhídrido. En este caso es un anhídrido que tiene por un lado y por otro la misma cantidad de carbonos, por lo cual decimos que es un anhídrido simétrico. Entonces se forma del cloruro de etanoilo más el etanoato de sodio. Tenemos aquí el producto principal. El tercer ejemplo, cloruro de benzoilo y benzoato de sodio. Podemos observar aquí que prácticamente este es igual que esta parte, ¿no? Entonces nos va a dar lugar a un anhídrido simétrico más cloruro de sodio. Lo vemos aquí. Es el anhídrido benzoico. Cuando un cloruro de ácido reacciona con una amina, en este caso vemos que es una amina secundaria, nos va a dar lugar a una amida NN sustituida. ¿Por qué NN sustituida? Porque vemos que aquí esta amina tiene dos radicales alquilo, que es el metil y el etil. Entonces, para nombrarlo, vamos a nombrar primero esta parte, N-metil, N-etil butanamida, más cloruro de hidrógeno. Pasemos al segundo. En este caso es un cloruro de ácido más una amina primaria. Nos va a dar una amida N sustituida entonces, que es el N-metil benzamida. Veamos otro ejemplo de un cloruro de ácido más una amina primaria, que en este caso, observen aquí, esta partecita, esta D, que no tendría que ir aquí, es una N, porque es una amina. Recuerden que las terminaciones son muy importantes, los sufijos. Si termina con D, quiere decir que tiene un grupo carbonilo, como es este caso, aquí sí está bien. Pero como aquí únicamente es una amina, la terminación debe ser con N. Bueno, cloruro de etanoilo más etanamina nos va a producir una amida N sustituida. En este caso sería N-etil etanamida. Veamos la reducción de un cloruro de ácido. Tenemos al cloruro de etanoilo, son dos carbonos, ¿se fijan? Cloruro de etanoilo. Si se lleva a cabo la reducción por este agente reductor, nos va a dar un alcohol primario. Para que nos dé ese alcohol primario, nosotros tenemos que ver nuestro cloruro de ácido, ¿cuántos carbonos tiene? Bueno, vemos que tiene 2. Entonces el alcohol primario que se va a formar va a tener también 2 carbonos y obviamente el grupo OH, que es el grupo oxidrilo, el de los alcoholes. En este caso entonces el que lo tiene es el etanol, 2 átomos de carbono más el grupo OH. Veamos el ejemplo de abajo. En este caso es el cloruro de hexanoilo. Entonces quiere decir que tiene 6 carbonos. ¿Cuál va a ser el alcohol primario que vamos a obtener? Pues bueno, va a ser un alcohol que va a tener 6 átomos de carbono y el grupo OH. Ese es el hexanol. Aquí lo tenemos. Pasemos con el cloruro de benzoilo. Ocurre lo mismo. Este cloro se va a ir y aquí vamos a tener la presencia de un hidrógeno y se va a romper esta doble ligadura para formar el alcohol, que en este caso es el bencenol o el alcohol bencílico. ¿Se fijan qué es lo que ocurrió?
sigue conservando la misma cantidad de átomos de carbono y se forma un alcohol. Veamos ahora la reacción del cloruro de ácido más un alcohol. Cuando esto ocurre, el resultado, ¿qué creen que es? Es un éster. Entonces, tenemos al cloruro de benzoilo más un fenol. Obviamente, este cloro se uniría con este hidrógeno, dándonos cloruro de hidrógeno más el éster. El éster sería entonces el benzoato de fenilo. Este es el benzoato de fenilo. El otro ejemplo, tenemos aquí nuevamente al cloruro de benzoilo. Hemos cambiado el alcohol. El alcohol ahora es el ciclopentanol. Vemos que el éster entonces que se va a formar va a ser el benzoato de ciclopentilo. Acá lo tenemos. Veamos el éster que nos forma el cloruro de 3-terbutil pentanoilo. Es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Y aquí tenemos el radical alquilo, que en este caso es el terbutil, y que está ubicado en el carbono número 3. Bueno, más el ciclohexanol. Nos va a dar un éster. Este éster se va a llamar 3-terbutil pentanoato de ciclohexilo. Bueno, hasta aquí hemos visto un grupo que es el de los haluros de ácido. Vamos a pasar ahora a otro. Este es el de los anhídridos. Los anhídridos son el resultado de la reacción de condensación de dos ácidos carboxílicos. Estos ácidos carboxílicos pueden ser simétricos o asimétricos. ¿De qué va a depender eso? De si son dos ácidos carboxílicos iguales o diferentes. Esta es la fórmula general, por lo cual es necesario que la identifiquemos de manera adecuada. Cuando un anhídrido reacciona con agua, nos va a dar lugar a dos ácidos carboxílicos. En este caso, vamos a ver un poquito más adelante algunos ejemplos. Cuando un anhídrido reacciona con un alcohol, nos va a producir un éster más un ácido carboxílico. Cuando un anhídrido reacciona con una amina N sustituida, nos va a dar lugar a una amida N sustituida. Y por último, cuando un anhídrido reacciona con un agente reductor en medio ácido, nos va a dar lugar primeramente a un aldehído, y si esta reacción continúa, nos va a dar lugar a un alcohol primario. Veamos en esta imagen cuáles son las reacciones químicas que se llevan a cabo. Vemos que tenemos aquí al anhídrido. Cuando reacciona con agua, nos da lugar a dos ácidos carboxílicos. Si es simétrico, son dos iguales. Si es asimétrico, son dos diferentes. Cuando un anhídrido reacciona con alcohol, nos da un éster. Anhídrido más amina, ya sea N sustituida, NN sustituida o no sustituida, nos va a dar una amida. Cuando el anhídrido de ácido sufre una reducción por tetrahidruro de litio y aluminio, nos va a dar lugar en primer término un aldehído y posteriormente un alcohol primario. Veamos algunos ejemplos. Tenemos al anhídrido butanoico hexanoico, que en este caso es un anhídrido no simétrico. Entonces,
decíamos que el agua va a romper la cadena y nos va a dar lugar a dos ácidos carboxílicos. Estos dos ácidos carboxílicos pues, van a ser diferentes, que en este caso son el ácido butanoico, que es la de este lado, más el ácido hexanoico, que es el que está de este otro lado. Pasamos al de abajo. Este es un anhídrido simétrico más agua, nos daría entonces un ácido carboxílico, que en este caso pues son dos ácidos carboxílicos, por eso tenemos aquí a este coeficiente 2. En la parte de abajo tenemos como tercer ejemplo otro anhídrido simétrico, que es el anhídrido benzoico, más el agua nos daría el ácido carboxílico del cual proviene, que es el ácido benzoico. El otro ejemplo, que era del anhídrido más un alcohol, que nos daba un éster. Bueno, aquí también tenemos al anhídrido butanoico hexanoico más un metanol, que en este caso, si se fijan, nos daría dos ésteres distintos, el butanoato de metilo más el hexanoato de metilo. ¿Va? Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo, pues es un anhídrido etanoico o es un anhídrido simétrico más el propanol nos daría el éster, que sería etanoato de propilo. Obviamente también aquí iría un 2. Y vamos con el tercer ejemplo, anhídrido benzoico, ya lo habíamos visto, ahora reaccionando con etanol. Y bueno, el éster que se va a producir sería que el etanol pues va a venir, en este caso el alcóxido se llevaría aquí, ¿no? Y se formaría el éster, que es el benzoato de etilo, también con un coeficiente 2. Cuando un anhídrido reacciona con una amina, nos da lugar a una amida. Entonces tenemos por aquí, en el primer ejemplo, una amina primaria. Entonces, como este anhídrido es un anhídrido asimétrico, nos daría lugar a dos amidas, que en este caso, en el primero, sería N-metil butanamida, porque es de 4 carbonos. Y el segundo sería el N-metil hexanamida, que es el que está de este lado. ¿Sale? Un ejemplo más sencillo es este, que es un anhídrido simétrico, el etanoico. ¿Por qué? Porque tiene 2 carbonos, ya se dieron cuenta, más propanamina. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, nos va a dar una amida, N sustituida también, que va a ser el N-propil, tiene 3 carbonos, etanamida. Observen la terminación. En el tercer ejemplo, vemos al anhídrido benzoico más etanamina, que en este caso se va a formar también una amida N sustituida, que va a ser N-etil, que es el que está aquí, benzamida, que es toda esta molécula. Bueno, ya llevamos 2. Hemos visto a los haluros de ácido y a los anhídridos. Vamos con el tercero, que son los ésteres. Hay una reacción muy importante que es la reacción de esterificación de Fischer. La reacción de esterificación de Fischer no es otra cosa más que la reacción de un ácido carboxílico más un alcohol, que nos va a producir un éster más agua. En la parte inferior tenemos un ejemplo, el ácido etanoico más metanol en medio ácido y calor nos va a dar el etanoato de metilo más agua.
Se fijan, es un ácido carboxílico más un alcohol, nos da el éster. Bueno, esa es la producción de un éster, esterificación de Fischer. Sin embargo, los ésteres pueden llevar a cabo algunas reacciones importantes. La primera es la hidrólisis. La hidrólisis es como la parte contraria, en este caso cuando se hace en medio ácido, es lo contrario de la esterificación. Se fijan, el agua va a hacer que se rompa esta parte de la molécula y se forme el ácido carboxílico más el alcohol. El grupo H de aquí se va a unir con el grupo radical alquilo y se va a formar el alcohol. La hidrólisis alcalina de los ésteres también se le denomina reacción de saponificación. En esta, el éster reacciona con una base y nos produce un jabón o una sal de ácido carboxílico y un alcohol. Tenemos un ejemplo de la hidrólisis ácida del etanoato de metilo, que en este caso vemos que se produce el ácido etanoico de 2 carbonos más el metanol. En la hidrólisis básica tenemos al ácido etanoico también. Aquí más bien es el éster, hay un pequeño error aquí, es el etanoato de metilo, que en este caso se va a descomponer en medio básico, por lo cual este sodio que tenemos aquí se va a unir al oxígeno y va a formar la sal, que sería etanoato de sodio, es el jabón, más el alcohol, que este grupo metil, más el grupo OH que tenemos de este lado, formarían este alcohol, el metanol. Hay otras reacciones de los ésteres. En este sentido podemos encontrar que los ésteres pueden reaccionar con amoníaco para formar aminas con un alcohol. Tenemos por aquí el ejemplo, la fórmula general, o también se pueden reducir con tetrahidruro de litio y aluminio para formar un alcohol primario, dos alcoholes primarios, más aluminio y litio. En esta imagen podemos observar cuáles son las principales reacciones que se llevan a cabo en los ésteres. Vemos que si el éster reacciona con agua, nos produce un ácido carboxílico. Si el éster reacciona con un grupo amino, nos va a dar una amida. Si el éster es reducido, recordemos, la reducción es, en este sentido, en química orgánica, cuando se le agregan átomos de hidrógeno a la molécula, y en este caso vemos que el éster, al ser reducido por un agente reductor como el tetrahidruro de litio y aluminio, nos produce un aldehído y posteriormente un alcohol primario. Cuando un éster reacciona con reactivo de Grignard, obtenemos un alcohol terciario. Ahora vamos con las amidas, otro derivado de ácido carboxílico. Observemos cuál es la fórmula general de ellas. La tenemos aquí y acá. Bueno, estos dos hidrógenos que tenemos aquí unidos al nitrógeno pueden ser sustituidos por radicales alquilo y en este caso formar amidas N o NN sustituidas. Tenemos una reacción del ácido etanoico más una amina, que es el metilamina, y nos produce una amida que es N-metil etanamida.
más agua. Esa es una reacción para la producción de una amida. Veamos las reacciones químicas que pueden llevar a cabo. Bueno, las amidas pueden reaccionar con agua en medio ácido o en medio básico. Si es en medio ácido, se produce un ácido carboxílico más cloruro de amonio. Si es en medio básico, se produce una sal de ácido carboxílico más amoníaco. También pueden llevar a cabo algunas reacciones de deshidratación. Como lo vemos aquí, tenemos a la amida y cuando reacciona con pentóxido de difósforo nos produce un nitrilo más ácido fosfórico. Algunas reacciones químicas, vamos a continuar con esto. Tenemos que cuando una amida reacciona con ácido nitroso nos da un ácido carboxílico más nitrógeno que se desprende y agua. La famosa reacción de Hofmann, en el cual una amida reacciona con hipoclorito de sodio en medio básico para producir una amina primaria más carbonato de sodio más cloruro de sodio y agua. En una reacción de reducción con tetrahidruro de litio y aluminio, la amida nos da una amina primaria. Tenemos en esta imagen sintetizado ya las reacciones principales que se llevan a cabo en las amidas. Decíamos, una amida más agua nos produce un ácido como producto principal, y al reaccionar con un agente reductor, como es el caso del tetrahidruro de litio y aluminio, obtenemos en un primer lugar aldehído y posteriormente una amina. También las amidas pueden reaccionar con bromo en medio básico para producir una amina primaria más dióxido de carbono. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver 3 ejemplos de las reacciones de las amidas. Cuando una amida reacciona con agua, decíamos, nos produce un ácido carboxílico más cloruro de amonio. Tenemos aquí a la butanamida más agua, nos va a producir entonces un ácido carboxílico igual en este caso de 4 carbonos, que es el ácido butanoico. Una amida más agua en medio básico nos va a dar una sal, decíamos, de ácido carboxílico más amoníaco. Lo vemos aquí, vemos la molécula de etanamida, en este caso, aquí en esta parte vendría lo que es la parte positiva, que es el sodio. Se pegaría de este lado y sería sustituido entonces el grupo amino. El grupo amino se uniría con un hidrógeno para formar el amoníaco. Tenemos entonces a la etanamida, nos va a producir etanoato de sodio. Una amida más ácido nitroso nos va a producir un ácido carboxílico más nitrógeno que se desprende más agua. Vemos aquí a la benzamida con ácido nitroso, nos daría entonces el ácido carboxílico, que únicamente aquí nos faltaría un hidrógeno para que se pueda formar la parte del grupo que nos falta, y entonces se convertiría en ácido benzoico. Bueno, toda esta cuestión de las reacciones de los derivados de ácidos carboxílicos, nos damos cuenta de que son bastantes. Entonces es necesario que identifiquemos la fórmula general de cada una de ellas y posteriormente ya realizar la ecuación química general de cada una de las reacciones para que sea digerido de mejor manera. Muchas gracias.